Hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Arranco, que no me indicaron, no oigo. Ok. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Contexto en Punto de Corte. Esta semana vamos a evaluar el debate interno que hay en las fuerzas democráticas a partir del anuncio de la directiva del nuevo Consejo Nacional Electoral. Los integrantes de este nuevo Consejo Nacional Electoral han generado una expectativa más o menos inevitable. Hay personas que son interesantes, miembros muy destacados de la sociedad democrática, algunas personalidades, por supuesto, vinculadas al chavismo. Es un CNE como más equilibrado, un poco más estimulante, pues tanto que la comunidad internacional, Estados Unidos y la Unión Europea, que eso es lo que le están pidiendo al gobierno de Maduro, a la Asamblea Nacional que quedó electa en diciembre, juego limpio, termina ocurriendo esto. Sin embargo, bueno, el CNE que queda es hijo bastardo, por decirlo de alguna manera, de un cuerpo legislativo que ha estado cuestionado en el mundo entero, muy poco reconocido en muy pocas partes del mundo, o en pocas partes del mundo, porque es un cuerpo forjado, pues la oposición no participó de esas elecciones, cuerpo electo con altísima abstención, en un marco de abulia general, con cuestionamientos previos, porque la oposición no logró posible un marco mínimo para poder participar en una elección, y el gobierno se afincó en esta realidad y terminamos estando un parlamento totalmente divorciado de lo que quiere el país y de las simpatías políticas venezolanas y de la gravedad de su crisis. El país que tiene que saber qué pasó con los ingentes recursos que se perdieron, se despilfarraron en la gestión de Nicolás Maduro y también en la de Hugo Chávez. Pero bien, vamos a evaluar el tema del CNI, porque además detrás de él hay un debate en torno a qué es lo que se debe hacer en la oposición. Es decir, hay grupos en la oposición que identifican que en esta consulta electoral de gobernadores y alcaldes, que es la que se aproxima, hay una oportunidad planteada para poner políticas en la calle, obtener resultados, incluso, bueno, derrotar al gobierno. Pero bueno, también hemos visto en el pasado qué ha pasado con esas elecciones, cómo se porta el Plan República, cómo es el tema de las migraciones, cómo es el comportamiento del CNE. Este es otro CNE, pero bueno, también tuvimos una Asamblea Nacional electa por mayoría absoluta y no se pudo hacer absolutamente nada en Venezuela. Pero bueno, este es otro cuadro con otro diagrama, y es importante que nos aproximemos a él sin prejuicio, a examinar todas sus posibilidades y sus límites, porque también tiene límites esta opción. Pero es que detrás de esto hay un debate en la oposición. Juan Guaidó, en este momento que desarrollamos esta conversación, acaba de hacer un planteamiento en el cual propone, bueno, ir levantando las sesiones, las sanciones internacionales a cambio de que haya un acuerdo político que nos permita restaurar la soberanía popular, que es finalmente lo que todos queremos en Venezuela: votar libremente, escoger a nuestros gobernantes, castigarlos si lo hacen mal, premiarlos si lo hacen bien, rescatar la alternabilidad democrática. Bien, para hablar de todos estos temas, tenemos un invitado muy especial que es Julio Castillo, un dirigente político de muchísima experiencia, fue alcalde de Naguanagua, además es un agudo analista, intérprete de la realidad, columnista de prensa. Julio forma parte del debate de la sociedad democrática, se ha desempeñado fundamentalmente en el estado Carabobo, pero por supuesto que es una referencia nacional, y además yo creo que tiene cosas que decir que son extremadamente importantes para orientarnos en estos temas. ¿Qué decisiones se pueden tomar? ¿Cómo debemos como ciudadanos aproximarnos a una realidad que viene por ahí? Pues que es probablemente una elección de gobernadores y alcaldes, que el gobierno va a convocar frente al país la propuesta de Guaidó de un acuerdo político para elecciones limpias en el marco de la crisis social que estamos viviendo. Julio, gracias por atendernos. Bienvenido a Punto de Corte, a Contexto. Bueno, muchas gracias a ti, Alonso, por la invitación, y estoy absolutamente convencido de que va a ser un programa muy interesante en beneficio de todos los escuchas. Bueno, has hecho un dibujo bastante acertado del momento en el cual estamos viviendo. ¿Cuál es la encrucijada en y las dudas y digamos, los caminos, uno semiabierto y otro semicerrado, frente a los cuales están las fuerzas democráticas del país? Quiero hacerte una primera
caracterización de la venezolana, que creo que partir para inferir toda la demás realidad del país. Venezuela es un problema geopolítico mundial. Somos un problema geopolítico mundial gracias a lo que hizo Chávez y a lo que está haciendo Maduro en el país. Chávez se rodeó de una cantidad de amistades peligrosas, de grupos terroristas con los que mantuvo relaciones, de gobiernos forajidos y al margen de la ley en el mundo entero, y eso hizo sonar todas las alarmas del mundo democrático mundial. Maduro, que no ha dejado ninguna de esas amistades peligrosas, la situación, porque durante el régimen de Maduro se ha aumentado la diáspora venezolana, creando problemas sociales en nuestros vecinos y más allá, es muy importante, lo cual para esos países que nos han recibido a nuestros nacionales está representando un problema sin duda alguna de dimensiones importantes. Maduro ha continuado también un tipo de relaciones verdaderamente sospechosas, el dinero opaco de Venezuela, que creo que este es un problema importante en el hemisferio y en el mundo, está llevando la metástasis del cáncer venezolano a otras latitudes, de manera de que nos convertimos en un problema geopolítico. Y como un problema geopolítico, creo que la solución de nuestra crisis vendrá de la mano de la geopolítica. Hay países que deberán ayudarnos a salir, y cuando digo países que deberán ayudarnos a salir, hablo de países que son aliados de la Fuerza Democrática y países que son aliados de Maduro. Es decir, nosotros hemos tenido en cumplimiento o en reconocimiento de este carácter de problemas geopolíticos que somos, muchas gestiones, muchos procesos de diálogo, de conversaciones, de intermediaciones, de creación de grupos que tengan que ver con que estudien el problema de Venezuela, pero creo que en todas esas gestiones ha habido un formato. El formato es que nos sentamos, se sientan gobierno o oposición a negociar y hay un problema de base, que es que el gobierno no cree lo que dice la oposición y la oposición no cree en lo que le dice el gobierno. De manera que nosotros, así como cuando hay personas que para hacer negocios se le pide fiador, yo creo que en la situación venezolana para llegar a acuerdos hay que tener garantes. Y creo que ese paso de tener países que sean garantes de eventuales acuerdos es fundamental para nosotros. Bueno, dicho esto, creo que es más o menos también del dominio público que nos estamos acercando a una nueva ronda de negociaciones. Esta nueva ronda de negociaciones, a diferencia de las anteriores, se ha estado cumpliendo espasmódicamente. Hay actores de la vida internacional y actores de la vida nacional que, a diferencia de lo que ocurrió antes, que se negoció en bloque, han comenzado a negociar por su parte. Esto es una realidad que sin duda alguna debilita las posibilidades de negociación y la capacidad de negociación de la Fuerza Democrática. El sueño de todo el que está negociando es que su adversario o su partener de enfrente esté dividido para poder negociar al de tal, para poder vertirlos al de tal y hacer una negociación a destajo. Y obviamente asumiendo para sí las mayores ventajas de la negociación. Como trataste el tema del Consejo Nacional Electoral, que se trata de un tema bien importante también, yo creo que como la comunidad internacional en lo que a nosotros nos ha venido acompañando es en la procura de unas elecciones libres, justas y verificables, pues es hacia eso donde debemos tender. Es decir, no hay ninguna otra opción en la que nos esté apoyando. Y hacia allá es donde debemos enfocarnos. Y hacia allá es donde los demócratas debemos enfocar, a lograr esas elecciones libres. Ahora bien, esas elecciones libres, ¿cómo, cuándo, en qué forma se van a lograr? Bueno, va a depender. ¿Cuáles elecciones, Julio? ¿Cuáles elecciones? Sí, bueno, porque Guaidó está hablando de unas elecciones generales eso, con presidente, pero aquí está planteada una elección de gobernadores y alcaldes. Exactamente, a eso iba. Entonces, una de las dificultades que hemos tenido es que hay un sector de la oposición que se ha ido adelante a negociar unas elecciones regionales con prescindencia de todo lo demás, que es lo verdaderamente importante. A nosotros la comunidad internacional nos está apoyando para que hagamos unas elecciones regionales mejores que las que hemos hecho anteriormente. Nos está apoyando y los demócratas venezolanos estamos luchando para que haya unas elecciones libres, justas y verificables que comprendan todos los mandatos públicos. Ahora bien, dicho esto, tenemos que decir lo siguiente. Es posible que en una negociación se consiga todo lo que tú estás pidiendo. Normalmente no es así. Normalmente no es así. Ahora bien, hay algo que sí es importante, que es que aunque tú no logres todo lo que quieres en un primer momento, sí tienes que tener un marco de referencia en el que estés de acuerdo, independientemente que puedas ir por paso.
Eso se llama establecer un cronograma. Es decir, si tú estableces un cronograma y en ese cronograma están distribuidos los eventos que pueden formar parte de esa negociación, estaríamos haciendo una negociación correcta. Es decir, porque sabríamos que podríamos ir, por ejemplo, a estas elecciones regionales, pero sabiendo que estamos acordados y que hay garantes internacionales que van a respaldar que se siga el proceso de relegitimación de las autoridades, porque la definitiva solución del problema de la crisis venezolana, la reconciliación de los venezolanos y la reconstrucción del país, solo vendrá cuando superemos este régimen. Pero bueno, no necesariamente podemos pensar que vamos a lograrlo todo el primer día. Entonces te pongo un símil que lo van a entender mucho cualquiera que haya hecho una negociación, y los abogados lo van a entender mejor. Cuando tú haces un negocio complejo y estás negociando una venta, estás negociando el establecimiento de un negocio, tú te pones de acuerdo con la persona con la que va a ser tu socio o con la que va a ser tu competidor, etcétera, etcétera. Y si llegas a un acuerdo, ¿verdad? Después le dices tú a los abogados que se encarguen de la carpintería. Le dices, bueno, mira, los acuerdos son estos. Ustedes son los que se van a encargar ahora de convertir eso en un documento o de compraventa o de arrendamiento. Ustedes son los que van a hacer la sociedad anónima, la sociedad mercantil. Ustedes van a hacer los comodatos. Es decir, eso es lo que debiéramos hacer. Es decir, si nosotros empezamos por la carpintería, nunca vamos a llegar a lo que nos interesa, que es el negocio grande, de tener una negociación integral que nos pueda sacar de la crisis. Y lo que está ocurriendo ahorita, desgraciadamente, es que, como te dije hace un rato, hay sectores de la oposición que se adelantaron en esa negociación, que era la negociación que le interesaba a Maduro, y ahora, bueno, están poniendo a la oposición en su conjunto en este brete que hay del hecho cumplido de una negociación ya realizada, que está en camino, que no es necesariamente la que nos importa a todos. Ahora, ¿eso es desechable? No, depende. Si nosotros tenemos la posibilidad en tiempo útil, ¿verdad?, de lo que han dado ese sector de la oposición, ponerlo en el marco general de una gran negociación que nos lleve a esas elecciones libres, pues estaría bien. Lo que estaría muy mal es que esto que han negociado sea nada más que para darle cierto grado de oxigenación al régimen, para permitirle a Maduro decir que está haciendo acuerdos con la oposición y que, bueno, nos deje exactamente en el mismo sitio. Entonces, ahí creo que está la clave del problema en este momento. Julio, y la propuesta de Guaidó, ¿tú la ves viable? Claro, Guaidó corre un poco y hace una propuesta. Carlos Ocariz habló de relegitimar el liderazgo opositor. Este sector que se adelanta a negociar, claramente, bueno, ahí está Capriles, está Lin González, otros actores, pues. Pero ¿tú crees que pueda lograrse converger, que ambos sectores puedan aterrizar, aunque no sea lo mismo, por lo menos haya un efecto en la misma dirección? ¿O te parece inevitable que sean excluyentes? No es inevitable que sean excluyentes. En primer lugar, porque independientemente de las diferencias que tengamos, tenemos un objetivo común, que es superar la crisis de Venezuela, sustituyendo el régimen político de Maduro. Desde ese punto de vista, no es inevitable que no nos entendamos. Es difícil que nos entendamos, sobre todo si hay cálculos personales y grupales que se están haciendo, poniéndolos por encima de los intereses generales del país. Entonces, eso que suele ocurrir mucho en la política, que suele ocurrir en otras esferas de la vida, siempre tiene un peso. ¿Qué peso tiene ahorita? Bueno, el papel de los demócratas es hacer que eso tenga el menor peso posible. Claro. El gran esfuerzo que tenemos que hacer en este momento es tratar de conseguir de nuevo una foto que integre los principales factores de la oposición diciendo nos pusimos de acuerdo en él. Yo creo que eso es lo que va a tocar, va a ser el link en el cerebro de los venezolanos, que los va a volver a reentusiasmar en la opción electoral y que puede hacer que la mayoría de los venezolanos salgamos a votar en estas elecciones regionales como parte de un acuerdo integral hacia unas elecciones libres e integrales y completas en un futuro próximo. Exacto, como un preámbulo probablemente. Vemos que además hay partidos y dirigentes, Julio. Veo que Acción Democrática aprobó también participar o por lo menos explorarlo. Vemos que además ahí debe haber todavía algunos impedimentos formales a los partidos, pero bueno, hay otros CNE, pero muchos dirigentes han anunciado su interés en postularse a gobernaciones. Incluso tengo entendido que tú también, pero Américo de Gracia, gente muy apreciada en el campo democrático. ¿Cómo se justifica eso conceptualmente? Un poco para que no haya malos entendidos, pues siempre en la gradería de observadores políticos hay gente que está siempre presumiendo
mala intención. ¿Cómo sería, en este caso, cómo hay que, digamos, definir frente a las masas la decisión, por ejemplo, de ir a una elección de gobernador? Primero que nosotros tenemos que evitar que las aspiraciones personales son legítimas, no tengo por qué criticar, se desborden. Creo que esa es una partísima responsabilidad nuestra. Y para eso que se ha hecho en la política, la cantidad de dirigentes políticos que debieran estar de acuerdo en este momento, de que no es el momento en el país. Esto parece una monserga pavosa, pero es la única que hay. No podemos poner en este momento intereses personales, intereses grupales por encima de los intereses del país. Ya sé que esto no es fácil, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, pero ese es lo único que nos queda por delante, tratar de que eso, de que no llegue la sangre al río y de que podamos tener una posición común para enfrentar incluso este episodio de las elecciones regionales. ¿Va a ser complejo? Sí, va a ser complejo porque tú lo acabas de decir, las elecciones regionales tienen una dinámica distinta de las nacionales, que es que hay una cantidad de dirigentes políticos regionales. Cuando te digo dirigentes políticos regionales, son dirigentes políticos de todos los partidos. Los partidos pueden estar diciendo cualquier cosa en Caracas y pueden estar diciendo cualquier cosa a sus dirigentes, pero los partidos políticos regionalmente, por lo menos en Carabobo y presumo que eso debe estar ocurriendo en todas partes, están en los corrillos todos los días hablando de este tema. Y bueno, y si le dan rienda suelta a la imaginación, se ponen a hacer maquetas y ponen a buscar candidatos y están haciendo los planes electorales. Es decir, eso está ocurriendo. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Eso está ocurriendo y eso va a ser un dato imposible de ignorar. De manera que nosotros tenemos que tener la inteligencia para desarrollar una política que interprete ese sentimiento también. Porque ese sentimiento no es un sentimiento de alacranes, ni de colaboracionistas, ni de bandidos, no. Gente que ha luchado todo el tiempo, que le ha puesto la cara, que le ha puesto el pecho, ¿verdad? El pellejo en las marchas, en las manifestaciones, en la lucha de calle, que tiene ahora la presunción, que tiene la idea o que tiene la ilusión, vamos a ponerle ese nombre, de que una lucha regional puede fructificar y puede terminar haciendo una inflexión en este proceso. Pero te repito, para mí lo más importante es que logremos volver a sacar una foto que nos permita a que lo que hagamos, lo hagamos de común acuerdo, ¿no? Eso es para mí lo más importante. Y que lo que hagamos no precipite o no facilite a que el régimen nos vaya a rebanar como un salchichón en pedazos para podernos comer mucho mejor. ¿Cuál sería para ti el reto más importante que tiene Juan Guaidó como expresión de la mayoría de la oposición, la presidencia interina, la plataforma unitaria, donde la mayoría de los partidos de oposición? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo próximo que ellos deben hacer en función de la unidad y de que las cosas caminen? Bueno, yo creo que Juan Guaidó, hay un pasaje en el Evangelio que dice que no se enciende un candil para ponerlo debajo de la mesa, sino para ponerlo en alto para que alumbre a todo el mundo, ¿no? Y creo que el presidente Guaidó tiene que asumir ese liderazgo. Guaidó está puesto por la sociedad venezolana, por la legalidad democrática venezolana para que encabece y lidere este proceso. Él tiene que hacer la interpretación de esta realidad de la que estamos hablando y hacer todo lo que sea necesario para mantenernos unidos. Ahora, por supuesto que el presidente tiene que asumir ese liderazgo. El presidente, que es el que tiene el liderazgo, que es el que tiene el reconocimiento internacional, que es gracias al cual los activos que se han rescatado no se le han entregado a Maduro, sino que están todavía en custodia de autoridades internacionales, etcétera, etcétera. El presidente tiene que asumir ese liderazgo. El presidente es como el cuarto bate del equipo. Tú cuando tienes un cuarto bate no lo puedes sacar a tocar la bola, ¿no? Porque si sacas el cuarto bate a tocar la bola, estás equivocado. El cuarto bate, o te equivocaste o cuando lo mandaste a tocar o cuando hiciste el line-up. El cuarto bate se saca para que batee lejos, para que batee para afuera. Se puede ponchar, pero lo sacamos para que batee para afuera, no para que toque la bola. Entonces el presidente Guaidó está llamado a tocar la bola, a batear para afuera, a batear con fuerza, a hacer swing de jonrón, a ponerse al frente de esta realidad y decirle con la autoridad que tiene a los partidos políticos, bueno, cuál es el camino que hay que seguir. Y en este momento, para seguir utilizando un símil del béisbol, yo te voy a decir lo que yo haría, ¿no? Yo te voy a decir lo que yo haría.
Yo creo que nosotros tenemos como oposición mucho tiempo siendo muy previsible. O sea, yo creo que el gobierno siempre sabe más o menos lo que nosotros vamos a hacer. Y creo que en este momento nosotros tenemos que jugar pelota Caribe, ¿no? Nosotros este es el momento de hacer un squeeze place, de robarse la base. Es el momento de jugar como no lo está esperando el equipo contrario, ¿no? Y bueno, tenemos equipo, tenemos un buen manager, tenemos un buen cuarto bate. Tenemos que hacer algo que descoloque al gobierno. Carlos Ocarías acaba de decir una cosa sugerente, yo no lo comparto en su totalidad en el sentido de que creo que ahorita no hay que poner el ojo en el cambio de liderazgo venezolano, pero sí me parece importante que haya una iniciativa que permita, moviéndole el piso al régimen, moviendo el piso de todo el mundo, porque aquí hay que mover el piso a todo el mundo, aquí hay que sacar a todo el mundo de su zona de confort, ¿no? Sí. Porque hay gente que a veces cuando ve que las cosas no se están dando como quiere, bueno, se retira y sí, dice, bueno, que no voy a esperar mejores momentos. Y a todo el mundo hay que sacudirlo, a todo el mundo hay que sacarlo de su zona de confort con una jugada Caribe en este momento que descoloque todo el tablero Julio, de ajedrez que nos permita avanzar. Julio, ¿te parece que el nombramiento del nuevo CNE de verdad representa una oportunidad? O sea, va a expresar un giro. Todo indica que se está drenando hacia una zona electoral parte de la fuerza opositora. También hay una cosa que es muy obvia, que hay una parte del país que está como decidida a no votar. Habida cuenta de lo que ha ocurrido en el pasado, pues el gobierno termina haciendo lo que quiere hacer. Pero ¿qué opinión te merece esto? Bueno, yo comparto la idea tuya de que este CNE no es igual al otro, sin duda alguna. Este es un CNE que, vamos a decir, escribir la palabra entre comillas, es más equilibrado que los que hemos tenido anteriormente. El debate está en si este es un primer paso, que yo creo que es un primer paso, es hacia dónde es ese primer paso. Puede ser un primer paso, creo, en la vía correcta, creo yo, si este nombramiento del Consejo Nacional Electoral se inscribe en una estrategia integral, una estrategia general de conquista de las elecciones libres. Pero si este Consejo Nacional Electoral está hecho nada más que para hacer unas elecciones regionales y para dejar todas las cosas como estaban, para que nada cambie, pues entonces es un paso en la dirección incorrecta. Pero yo creo que otra de las cosas importantes, tú lo señalaste también con mucha precisión, en auscultar, hacer la lectura correcta e inteligente de lo que está diciendo la comunidad internacional sobre el Consejo Nacional Electoral. La comunidad internacional no le ha caído a palo al Consejo Nacional Electoral, no ha empezado por detrás, no puso la carreta detrás de los bueyes, delante de los bueyes, perdón, hablando sacando a colación elementos de la legitimidad o elementos leguleyos, sino que ha dicho, bueno, si esto forma parte, ¿verdad?, de un proceso que abra puertas en Venezuela, nosotros lo acompañamos. Y es así como debemos verlo. O sea, no debemos verlo como un producto de un aquelarre malicioso de las fuerzas oscuras del régimen con algunos de sus colaboradores. Tenemos que verlo como un paso que se ha dado de destino abierto. Es decir, tratando de ver si podemos aprovechar ese paso, que todavía no lo sabemos. Una de las cosas que, por cierto, deberían hacer los representantes de la oposición en el CNE es decirnos qué hay adentro. Porque yo recuerdo que cuando Rafael Simón Jiménez se eligió como miembro del CNE, hubo muchas expectativas. La gente dijo, bueno, Rafael Simón es un hombre serio, como efectivamente lo es. Y a las 15 días estaba Rafael Simón Jiménez saliéndose del CNE porque dijo que ahí no había garantía de elecciones justas. Entonces, ellos también tienen la obligación para demostrarnos a todos los venezolanos que ellos van en la vía correcta. Ellos tienen que decirnos qué es lo que encontraron ahí adentro, qué está pasando, qué posibilidades hay de poder actuar. Y que cuando se examinen fracasos, Julio, tú puedes hablar de que las cosas no salieron del 2019 para acá, o en el 2017, o en la República Dominicana, pero también hay que ver ese ejemplo digamos, tan desdibujado que de ese sector de la oposición, para llamarlo de alguna manera, que fue las elecciones del Parlamento del 2020, es decir, un evento donde votó tan poca gente, donde el fracaso fue tan notorio, ¿no? Sí, bueno. Y lo peor, Alonso, todavía pudiera estar por escribirse. ¿Qué es lo peor? ¿Cuál es el peor de todos los escenarios? El peor de todos los escenarios es que las cosas se mantengan como están, que haya varios bloques de la oposición, que se vayan a unas elecciones regionales y que producto, ¿verdad?,
de esa decepción que producen los venezolanos, la falta de unidad, la falta de concreción, la falta de haber conquistado condiciones más favorables, pues la gente tampoco vaya a votar. Entonces ni siquiera las 4 gobernaciones que se obtuvo Acción Democrática la vez pasada se obtengan. Ese es otro de los peligros, ese es el peor de todos los escenarios. Y ese es uno de los que debemos evitar, efectivamente. Porque hay gente que cuando se discute el tema de las condiciones, piensa que las condiciones son una ñonguería de la oposición, que las condiciones son un capricho. No, las condiciones son un asunto de principio, pero no solamente un asunto de principio. Las condiciones son también algo, la lucha por las condiciones es algo muy pragmático, que tiene efectos pragmáticos también muy importantes. ¿Cuál es el principal efecto pragmático de conquistar condiciones? Que le podamos mostrar a los venezolanos que obtuvimos una pequeña victoria, ¿no? Y que eso anime a la gente, que eso lleve a la gente a votar de nuevo. Porque la gente, por supuesto, tiene la antipolítica, ha hecho un gran trabajo en Venezuela y en el mundo entero, y la desconfianza en los políticos siempre ha sido muy grande. Pero la gente sabe que esa es la única manera que tiene de cambiar las autoridades, y la gente te puede conceder, ¿verdad?, el beneficio de la duda si tú le dices, mira, ya hicimos una primera pelea que la ganamos, obtuvimos estas conquistas y vamos a conquistar lo que nos falta. Pero si eso no ocurre, si no se conquista ninguna otra condición, pues no le rindo las ganancias a unas candidaturas que vayan en estas condiciones. Exacto. Por último, ya en nuestro análisis de hoy, esperando que sigan sucediendo cosas, pues no sé si qué papel tiene que jugar Capriles. Capriles se quedó, es un dirigente, bueno, que claro que es un valor como activo pues, de la sociedad democrática. En los últimos años como que no ha acertado, ha perdido tracción. Algún papel está jugando en esta historia, pero ¿qué crees tú que Capriles no debe olvidar, que debe mantener presente en lo que está adelantando? Bueno, creo que Capriles lo que tiene es que agarrar el teléfono. Capriles tiene que agarrar el teléfono y llamar a todos los dirigentes de la oposición, incluyendo a Juan Guaidó, y ponerse de acuerdo. Capriles, como tú dices, es un valor de la política venezolana y para Maduro es de alguna forma su joya de la corona. En el 6 de diciembre no pudo obtenerla porque, bueno, hubo todo este incidente con la propuesta de Borrell, etcétera, etcétera, y eso no cuajó. Pero por supuesto que para Maduro sería muy bueno poder exhibir, ¿verdad?, el trofeo, vamos a llamarlo así, de que convenció a Capriles para participar en unas elecciones. Entonces, ¿qué le diría yo a Enrique Capriles, a quien le tengo particular afecto? Él fue presidente del Congreso de la Cámara de Diputados siendo muy joven y yo era el primer vicepresidente y desde hace mucho tiempo en una relación de mucha fraternidad con él. ¿Qué le diría yo? Enrique, coge el teléfono, llama a Julio Borges, llama a Leopoldo López, llama a Juan Guaidó, llama a Manuel Rosales, llama a los líderes de la oposición y pónganse de acuerdo, siéntense en una mesa y vean cómo salimos de este impasse entre todos juntos. O sea, digamos, la actitud política de dispararse dardo desde las redes sociales o desde los discursos, por supuesto que no nos va a llevar a ninguna parte. Yo creo que ese gesto tienen que hacerlo todo. Y cuando te digo que Capriles tiene que coger el teléfono para llamarlo a ellos también tienen que coger el teléfono para llamar a Capriles, ¿no? Entonces, de manera que ese es el consejo, que usen los megas de los teléfonos para comunicarse. Así es, y además que si hay discrepancias, por lo menos obren con un mínimo de lealtad, pues, de modo que uno pueda librar por todos. O sea, que no sea tan autodestructivo el metabolismo opositor, que es una cosa de estarse como autofagocitando todas las iniciativas que desarrollan. Incluso porque aunque no haya acuerdo ahora para estas elecciones, la vida va a seguir. La vida va a seguir y vamos a tener que seguir enfrentando a Maduro el año que viene. De manera de que, bueno, hay que tratar de romper los menos puentes posibles. Así es. Bien, Julio, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrega de Contexto en Punto de Corte. Bueno, muchísimas gracias a ti, Alonso. Muchos saludos a todos en la casa y un saludo a tus escuchas. Muchísimas gracias a Julio Castillo, apreciado amigo, dirigente, político experimentado, venezolano, también analista, un político que ha tenido un desempeño muy especial en el estado de Carabobo, pero que por supuesto pues, tiene mucho que aportar al debate de la sociedad democrática en este marco, en este cruce, vamos a decir, de dilemas que tenemos planteado. La estrategia del 2019, por supuesto que llegó a un punto, los actores internacionales le dieron digamos,
una plataforma, un crédito a los dirigentes de la democracia. Se ha logrado muchísimo con lo que se hizo en Naciones Unidas, con Michelle Bachelet, en la OEA. Hay logros tangibles que quedaron ahí, que son además patrimonio de la sociedad democrática, de todos quienes han formado parte de este esfuerzo. Ojalá entonces los dirigentes que están emergiendo con ideas nuevas pues puedan acoplarlas de forma que se puedan tomar decisiones conjuntas para lograr, bueno, lo que se quiere finalmente, pues en un acuerdo que tiene que incluir al chavismo, un pacto político mínimo para coexistir en Venezuela, jugarle limpio a la letra de la Constitución Nacional y restaurar finalmente la soberanía popular, es decir, bajo el entendido que Venezuela fue durante mucho tiempo un país chavista, pero que hace rato dejó de serlo y no logra expresarlo, ¿no? El país no se puede expresar y eso no logra ser una realidad institucional. Eso es lo que estamos analizando en la Venezuela de este tiempo. Los espero la semana que viene en una nueva entrega de Contexto en Punto. Desde la plataforma comunicacional Punto de Corte te invitamos a que ingreses a nuestro nuevo portal e-commerce, pdschove.com, al cual también puedes ingresar desde nuestro portal de noticias, www.pdctv.info. Es fácil, rápido y seguro. Agrega todos los productos que desees a tu carrito. Indica dónde vas a retirar o recibir tu pedido. Finalmente, escoge tu forma de pago. Seguro y rapidito. Agrégalo a tu carrito. pdschove.com.